La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El Señor le bendiga en este nuevo tiempo, en este tiempo duro, difícil, donde se mueven las emociones, en donde el Señor viene a sopesar emociones, sensaciones, fe, entrega y todo tipo de sentimiento. Bien, he querido compartir esta palabra para que tengamos un poquito de claridad, para que entendamos la importancia que tiene el lenguaje del Señor, para que le demos como ese sitio, ese lugar que nos da o que quiere el Señor que nosotros pongamos su palabra en ese grado de importancia. Y en la medida en que uno va conociendo la palabra del Señor, le va conociendo sus secretos, como que uno se enamora más del Señor, como que uno quisiera conocer más de Él. Bueno, hay un sinnúmero de emociones y sensaciones cuando uno, digamos, descubre un secreto o cuando uno se da cuenta de algo que nos enseña la palabra. Y he querido compartir esta palabra que dice: ¿soy hebreo, israelita o judío? Porque ahorita ese es el boom, ¿no? Y entre ellos mismos, entre los mismos que de pronto están dándole importancia a este mover. Entonces, para poder entender y comprender un poquito acerca de lo que es el lenguaje del Señor y la importancia que tiene el que escudriñemos la palabra de Dios para que podamos conocer la profundidad y el lenguaje que tiene el Señor, que es de revelación. Y solamente la revelación de su palabra la vamos a encontrar a través de su lenguaje, no hay otro. Antes de iniciar en todo el mover de este concepto que es el idioma hebreo, he preparado o le he prestado o he determinado que es bueno conocer algunos conceptos para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar y lo que el Señor nos quiere hablar. Y son 3 conceptos que son importantes que los tengamos en cuenta, y el primero es el lenguaje. ¿Qué significa el lenguaje? ¿Qué significa la lengua? ¿Y qué significa la literatura? Son 3 conceptos que debemos de tener en cuenta, porque cada uno de ellos nos va a dar el grado de importancia que tiene la escritura en todo el mover de la palabra. Cuando la Biblia me habla de lenguaje, me está hablando de una forma de hablar, me está hablando de los dichos de la boca de Dios y me está hablando de las palabras que Dios utiliza para poder comunicarse con nosotros. Hay otro concepto que es la lengua. La lengua es el idioma con el que nosotros nos podemos comunicar los unos a los otros. Por ejemplo, el idioma español, el idioma inglés, el idioma francés, el idioma hebreo.
y cada uno de ellos está formado por un alefato que tiene consonantes, o en el caso, por ejemplo, de los rusos, o en el caso de los chinos, pues ellos son figuritas, casitas, rayitas, y para ellos tiene un significado, y su forma de escribir es diferente, ¿ya? Los chinos escriben de derecha hacia abajo, el hebreo es de derecha a izquierda, y nosotros, como siempre, vamos al contrario, de izquierda a derecha. Entonces, esa es la forma. La literatura, el lenguaje es la forma de hablar, son los dichos de la boca del Señor, es las palabras que se pueden llegar a usar para poder dar a entender un mensaje. La lengua es el idioma que nosotros utilizamos, que puede ser basado en signos, símbolos, puede ser escritos, para comunicarse entre nosotros mismos. Esa es la lengua española. La literatura, cuando uno lee este concepto, pues uno se va a Daniel, cuando el rey Nabucodonosor le dio la orden de que le enseñara a Daniel la escritura y la forma de hablar caldea. A eso es que hace referencia la literatura, la forma de escribir y la manera de hablar. Eso es lo que se determina o se denomina la literatura. Son tres conceptos que son importantes que los tengamos en cuenta para que nosotros entendamos qué es lo que quiere el Señor. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la literatura? Porque resulta que cada una de las palabras que conforman, digamos, un mensaje del Señor, cada una de ellas tiene un mensaje, cada una de ellas tiene algo oculto, algo secreto que el Señor nos quiere mostrar. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos pongamos en esa tarea, a escudriñar, a buscarle los secretos al Señor. Porque Él lo dice, ¿cierto? Él lo dice en Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, pero Él se las va a revelar ¿a quiénes? A sus santos, aquellos que tengamos la oportunidad o seamos como ratón de biblioteca, que nos sentamos a mirar, a escudriñar y a ir como un poquito más al fondo para poder conocer qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Cuando pensaba en esto, porque este tema lo aprendí hace unos días, porque me pareció importante, porque cuando yo voy a las redes sociales y me doy cuenta de algo, yo digo, necesito mirar esto para poder, digamos, como prevenir al pueblo. Prevenir al pueblo, porque nosotros somos muy dados a inclinarnos siempre hacia lo que no es del Señor. Porque las cosas de Dios siempre es el facilismo, siempre es el encantamiento, siempre es lo natural, lo que se sale de los parámetros del Señor. Entonces ya cuando ustedes sepan, cuando ya ustedes entren en las redes sociales y se den cuenta la cantidad de cosas que están enviando en las redes sociales, que tienen que ver con las raíces hebreas, que tienen que ver con la Torá, tienen que ver con un montón de cosas, y que de pronto nosotros entendamos un poquito por qué el Señor y por qué en esta época es ese boom, por qué en este tiempo y cuál es la importancia de nosotros conocer el lenguaje del Señor, porque ese es el lenguaje de Cristo. Bien, quiero invitarles a que vayamos a Juan 8:43. Con esto vamos a iniciar y vamos a trabajar un poco, aunque hay varias citas y de lo que me enseña la Escritura. Juan capítulo 8, versículo 43. Es una de las inquietudes que tiene el Señor, es una de las preocupaciones que tiene Cristo con respecto a ¿quién? A nosotros que somos su pueblo, a nosotros que somos sus ungidos, sus elegidos, que somos sus discípulos, porque nosotros somos sus discípulos, hermano. Independiente que usted ya sea un ducho o un diestro, o que se conozca la Biblia al derecho y al revés, pues de todas maneras nosotros estamos en una posición de ser discípulos. Estamos aprendiendo los misterios, estamos aprendiendo todo lo que la Biblia tiene, porque eso trae una finalidad.
Dice así la palabra del Señor, Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Por eso el concepto que yo le decía, que el lenguaje es la palabra, es el dicho, es la forma y la manera como el Señor nos quiere llevar a que nosotros obedezcamos su palabra. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjense que ahí el Señor tiene dos inquietudes. Una, dice, ¿por qué no entendemos? Y dos, ¿por qué no escuchamos? ¿Cierto? Es la preocupación que tiene el Señor, de que nosotros le entendamos su lenguaje. Pero si nosotros no conocemos los dichos del Señor, si nosotros no conocemos la palabra del Señor, si nosotros no sabemos a qué se hace referencia cuando el Señor nos habla de la luz, cuando el Señor nos habla de la sal, cuando el Señor habla de la leche, cuando el Señor nos habla del pan, pues entonces nosotros siempre vamos a pensar que el Señor no me está hablando de la leche y que me está hablando de la vaca. Y que el Señor me está hablando del pan, ay, seguro que el Señor me quiere dar a comer un pan de 500, ¿ya? No, la palabra del Señor hay que entenderla dentro del plano espiritual. Como es el lenguaje con el que nosotros nos relacionamos, pues Dios lo utiliza, pero en el fondo y en el trasfondo y en la profundidad del mensaje ya viene el secreto, viene el pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo busquemos algo que es lo que me dice la Escritura, que en nosotros haya perfección en nuestro camino y que en nosotros haya santidad en el andar con el Señor. Eso es lo que el Señor está buscando con el que nosotros leamos, escudriñemos, caminemos de acuerdo a lo que me dice este manual, de acuerdo a lo que me dice este librito. Ahora, fíjense que si yo le dijera a usted, yo pensaba y se lo voy a decir en el lenguaje, y usted me va a decir, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Y yo se lo voy a decir porque yo esta frase, yo la aprendí cuando tenía como 13 años. Y esa es una frase guajira. Y yo se la voy a decir porque dice Aristapuapia Aracatampunay. Eso yo lo aprendí. Y usted me va a decir, ¿y eso qué quiere decir? Y eso en el lenguaje guajiro significa te amo con todo mi corazón. Eso es lo que significa. Y si yo le digo casa guayú, casa usaca, ¿qué busca usted? ¿Qué quiere usted? ¿Sí? Si no sabemos qué significa, pues quedamos nosotros, por lo menos me estarán diciendo quién sabe qué cosas. Entonces, si yo leo la Escritura y no sé qué es lo que el Señor me está diciendo, pues yo voy a entender otra cosa. O como no la entiendo, ¿qué decimos? No la leo. No la leo porque no la entiendo. No la leo porque no la comprendo. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor está diciendo, ustedes no me entienden mi lenguaje, o sea, ustedes no entienden mi forma de hablar. Ustedes no han entendido que yo hablo por parábolas, que yo hablo de esta manera, porque es el lenguaje del reino, porque es el lenguaje de Dios. Y que ese lenguaje solamente son para su pueblo. Ese lenguaje solamente es para el Señor, para que Él y yo nos comuniquemos. Así como nosotros los que tenemos, digamos, tenemos el don de hablar en lenguas. Y hablar en lengua no es porque usted diga 3 palabras y ya usted habla en lengua. No, porque a veces la gente dice 2 cosas y ya cree que habla en lengua. No, el lenguaje espiritual es muy diferente. Entonces ahora dice el Señor, usted no me entiende mi lenguaje, entonces usted no puede escuchar mi palabra. No pueden escuchar, ¿por qué? Porque no entiendo. Así como yo les hablaba a ustedes en el lenguaje guajiro, ¿ya? No entendemos. Y como no entiendo, pues yo digo, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde voy? ¿Sí? ¿Qué estará? Por lo menos quién sabe, uno se imagina, estará por ahí quién sabe qué cosa. Pero fíjense que es algo muy bonito. Ahora, fíjense que el mismo Señor nos da claves, nos ayuda para que usted entienda y para que nosotros, digamos, podamos escuchar el mensaje del Señor. Para que sea agradable a mis oídos cuando yo escucho el mensaje del Señor. Y fíjense que el Señor, vámonos a Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras,
porque allí está la vida eterna y son los que dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué me está diciendo el Señor? Que para que yo lo pueda entender y para que yo lo pueda escuchar, ¿qué debo hacer? Escudriñar la palabra. Y la palabra escudriñar es una palabra griega que significa apartarse. Es decir, que en la medida en que yo voy escudriñando la palabra, voy conociendo la escritura, voy conociendo el lenguaje del Señor, yo me voy apartando ¿de qué? Del mundo. Me voy apartando de todas aquellas cosas que me separan del Señor. Me voy separando de todas aquellas cosas que en vez de acercarme al Señor, me alejan. Por eso el Señor dice, escudriñe, porque en ellas, aunque la Reina Valera dice, os parece, a mí eso me parece como una duda, como que si no fuera verdad. La Biblia me dice es que escudriñar las Escrituras, porque allí está la vida eterna. Ahora, hermanos, quiero hacerle esta claridad. Cuando el Señor Jesús nos habla de las Escrituras, me está hablando desde Génesis hasta Malaquías. No tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Porque cuando Jesús habla de las Escrituras, no estaba Pablo, no estaban las cartas de Pedro, no estaba nada de eso. Por eso cuando usted encuentra en la Escritura o en la palabra de Dios, las Escrituras siempre se está hablando desde Génesis hasta Malaquías, que es lo que en el hebreo se llama la Tanaj. Y si son los 5 primeros libros, es lo que se llama la Torá. Y la Torá significa instrucción. Eso es todo lo que significa, ¿ya? La manera como nosotros tenemos aquí la Biblia, el orden es muy diferente como están escritos en la Tanaj. Es muy distinto. El orden, la cronología y las cosas es muy distinto. Por eso hay cosas que uno lee y uno no le encuentra como esa coherencia. Como por ejemplo Daniel. Cuando Jané y las de Bogotá nos enseñaron el orden de Daniel. Y nosotros nos damos cuenta, porque uno decía, pero aquí está terminando y ¿por qué sale aquí esta parte si es que esto está aquí? Entonces uno entra como en esa incoherencia, como que no se entiende lo que quiere decir. Por eso es importante conocer la Escritura, conocer la cronología de las cosas para poder entender de qué es lo que me están hablando. Porque hay momentos en que vuelvo y le repito, uno dice, pero aquí ¿por qué me habla de esto? Y después se mete con esto y uno pasa al otro lado y resulta que eso no es así. Listo. Entonces, ¿qué significa escudriñar? Apartarse. Por eso el Señor dice, apártese de todo aquello que me aleja o me separa del reino del Señor. Cuando el Mesías nos motiva a escudriñar las Escrituras, es para conocer la verdad de Él. Todo, hermano, todo lo que está escrito en la palabra nos habla de Cristo. Yo les deseo a ustedes que en cada una de las genealogías, de cada uno de los nombres de los que están escritos allí como genealogía, tienen algo que ver, forman parte del proceso del Señor. Si usted analiza y se pone en la tarea de conocer los nombres de cada uno de las 12 tribus de Israel, ahí a usted le va a dar el proceso de Jesús en su obra. Si usted va y coge los 12 discípulos del Señor y usted busca los significados y arma la frase, usted va a encontrar la obra de Cristo. Porque siempre todo se va a relacionar es con la obra del Señor, con la vida del Señor. Por eso Él es muy claro, hermano, cuando Él dice, escudriñe las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Escudriñe desde Génesis hasta Malaquías, porque ellas son las que van a hablar de mí, van a hablar de mi obra, van a hablar de mi tarea, van a hablar de mi relación y qué es lo que yo vine a hacer sobre la tierra. Son las que testifican de la obra del Señor. Por eso el Señor dice, escudriñe,
Busque, apártese. Fíjese que apartarse, busque ese tiempito usted solita. Porque cuando uno se pone a estudiar con otra persona, si uno no tiene responsabilidad o uno no es como que se sienta eso, no, usted se pone a hablar de todo y habla del vecino y habla de no sé qué y pasaron 3 horas y usted no hizo nada. Entonces, para evitar ese chicharroncito o evitar esa pérdida de tiempo de hablar de lo que no nos corresponde, estudie usted sola. Por eso el Señor dice, apártese. Estudie usted solita la palabra. ¿Para qué? Para que usted pueda entender lo que el Señor nos dice. Ahora, la palabra hebreo tiene una simbología o tiene un peso del número 7. En el hebreo se dice ibrim. Ese ibrim o ibrim quiere decir plural porque termina en im. Y el plural es im. Si yo digo ibri, hebreo, pero si digo ibrim, entonces hebreos, el Dios de los hebreos. ¿Ya? Entonces, ahora hay algo muy importante que era lo que en las clases de hebreo, en mi estudiar del hebreo, encontraba era que en la época antigua no existía la gramática. La gramática la han inventado en estos tiempos. En la época antigua usted coge el rollo y eso es seguido. El problema es que el mismo ser humano es el que a veces corta el pedazo, pone donde no es, le pone esto, y eso no existía en la antigüedad. Todo esto es nuevo, la gramática, la ortografía, toda esa cantidad de cosas, pero antes no existía eso. Somos nosotros los que hemos puesto como farolitos y velitas y todo ese montón de cosas. ¿Para qué? Para poder entender. Es un lenguaje que es un lenguaje sagrado. Es un lenguaje que nos conecta con Dios. Ahora, esta palabra hebreo tiene un peso de 7. Y este número 7 significa integridad espiritual, significa el fin de la creación, y por eso vino el Señor y descansó, y también significa el perdón otorgado, reposo, descanso. Ahora, fíjese que si usted analiza este número 7, que dentro del alefato hebreo o el alefet, significa la consonante Zain. Y la palabra Zain significa, y me llama la atención el significado del número 7 dentro del alefato, y es perfección, espada, corona, sostener, alimentar, lucha, presencia y santidad. Entonces, ¿qué me da a mí la palabra? ¿Qué me va a llevar a mí el hebreo? Que yo conozca el lenguaje del Señor, a ser perfecto. ¿Qué me va a dar a mí cuando yo conozca el lenguaje del Señor? Me va a dar santidad. Me va a alimentar mi espíritu. Me va a coronar de gloria, porque estoy conociendo lo verdadero del Señor. Estoy conociendo, por eso hablar del hebreo no es hablar de una región, es hablar de un idioma. De un idioma que lo habla Cristo, y es la forma y la manera como el Señor quiere. No es que de aquí, vuelvo y le repito, no es que nosotros vamos a hablar hebreo ni nada, no, es a conocer el significado de la palabra. Es conocer a qué me hace referencia la Escritura. Amén. Si lo quiere aprender a hablar, pague 1.500.000 que vale el curso, y le dan ahí a usted el estudiar el hebreo, y de pronto que hable en la lengua del Señor. Entonces fíjense que el lenguaje hebreo o el idioma hebreo, ¿por qué el Señor lo dejó a través de cosas? Para que nosotros entremos en la perfección, para que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que nosotros tengamos algo que alimenta mi espíritu, que es la palabra verdadera, que es la palabra del Señor. Y también dice que es la lucha. ¿No tenemos una lucha diaria? ¿Con qué? Con la palabra, hermano. Porque cuando uno estudia, digamos, la parte esa de Génesis de 3:15, cuando uno estudia la siguiente temática,
la lucha de la simiente, eso es impresionante. La lucha de la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, eso es una batalla, es una lucha. ¿Contra qué se está luchando y contra qué estamos peleando? Bueno, eso lo veremos cuando lleguemos allá. Ahora, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que es importante conocer el significado de la palabra. De pronto en nosotros usamos muchas palabras hebreas y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, Abba es una palabra hebrea. Shalom dice hola, pero también dice chao. También significa paz, también significa pacificador. ¿Sí? Armagedón es una palabra hebrea que no tiene traducción ni transliteración. Porque cuando uno encuentra la palabra original en el lenguaje es porque viene de Dios, es una raíz de Dios y no tiene traducción. ¿Ya? Entonces hay que entender eso para poder conocer lo que el Señor nos está hablando. ¿Vamos bien? ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué significa hebreo? Cuando le están diciendo es que Él es el Dios de los hebreos. Pablo es muy enfático. Yo soy hebreo de hebreos. O sea, no hay vuelta de hoja. Muy convencido y muy determinante en la convicción que él tenía del Señor. La palabra hebreo, y aquí es donde yo le digo que nosotros, en cierta manera, vamos a ser hebreos. ¿Por qué? Porque la palabra hebreo significa el que cruza. Cuando usted cruza la calle, y si la viera un israelita o la viera, allá va un hebreo, o sea, aquel que cruzó la calle, aquel que cruzó el río, aquel que cruzó, así como en México cuando la gente se mete al agua y pasa al otro lado, ¿cómo lo llaman? Los mojados. ¿Ustedes cómo lo llaman? Sí, pero ahorita en el lenguaje secular, el cruzar el río, ¿sí? Entonces fíjense que ser hebreo significa cruzar al lado opuesto, ir al lado opuesto. Fíjense que si usted lee en Génesis 12, Abraham no era hebreo, Abraham era de Ur de los Caldeos. Abraham había nacido en Caldea, él vivía allí en Mesopotamia. Cuando él vino, él no era judío y menos israelita porque ahí todavía no se había formado el pueblo. Entonces fíjense que uno tiene que entender y ponerle lógica a las cosas. Por eso una cosa es ser hebreo, por eso otra cosa es ser israelita y otra cosa muy distinta es ser judíos. No todos los judíos son israelitas porque pertenecen a Israel, pero todos los israelitas no son judíos porque cada uno pertenece a una tribu diferente. ¿Sí me hago entender? Leticia, ¿me entiende? Bueno, hebreo, el que cruza al lado, quien ha cruzado el río. Cuando yo me puse a mirar el mapa, cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos y fuera a Harán, y luego de ahí entrara para que poseyera la tierra, cuando usted mira cómo hace la dirección, él pasa el río Éufrates. El pasar el río Éufrates, ahí es donde en hebreo se dice el hebreo. Por eso cuando vinieron a decirle a Abraham que su sobrino había sido cogido, que su sobrino había sido tomado en cautiverio con otros montones y con los bienes, ¿qué le dijeron? Abraham el hebreo, el que cruzó el Éufrates. Porque la palabra yará significa fluir. La palabra yará significa el que fluye, el que pasa el río. Y eso hace referencia al Jordán. Pero aquí el Señor nos está diciendo nosotros tenemos que cruzar. Usted y yo tenemos que cruzar ¿de qué? De desobediencia, tenemos que ir a la obediencia. Tenemos que cruzar de la muerte eterna a la vida eterna. Tenemos que ir al otro lado. ¿Ya? Sí, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús cruzó. ¿Qué cruzó? Vino del cielo y llegó a la tierra.
llegó a la tierra, hizo su obra, hizo su tarea y luego se devolvió al cielo. Jesús era hebreo, era israelita y era judío. Ese sí reunía los tres conceptos. ¿Por qué? Porque él viene de la tribu de Judá. Y Judá pertenece a Israel. Es el cuarto hijo de Lea con Jacob. Ahí es donde nace esa tribu. Ahora, fíjese que la palabra hebreo viene de una raíz o empieza a ser un descenso que significa Eber. De Eber significa la palabra al lado oeste, al lado opuesto o al este, es decir, al oriente. ¿Hacia dónde dirigió el Señor a Caín? ¿No lo puso hacia el oriente? ¿No lo puso a Caín, a Adán y a Eva también hacia el oriente? ¿Por qué? Porque del oriente viene la salvación, del oriente viene el Señor. Por eso el Señor siempre todo lo hizo cumpliendo su palabra, cumpliendo sus disposiciones, haciendo que los tiempos que Él había dispuesto para todos se cumplieran. Ahora, la palabra Eber viene de otra palabra que es la raíz del hebreo es abar. Y la palabra abar significa acompañar. Luego, ¿qué hace la palabra del Señor? Me acompaña. Eso es lo que hace la palabra del Señor. El hebreo es la palabra que me va a acompañar, que me va a ayudar a cruzar al otro lado, de la tristeza al gozo, de la muerte a la vida, de la desobediencia a la obediencia, de ser de la mentira a la verdad. Eso es lo que me va a hacer a mí este lenguaje, este idioma del Señor. Me va a ayudar a pasar al otro lado, me va a ayudar a navegar, me va a ayudar a soportar y va a ser mi compañera. Como decía en la oración Esperancita, Él es mi papá. ¿Y cómo me va a acompañar mi papá? A través de su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tristes, acongojados, en lloro y el Señor trae una palabra de consuelo? Esa es la tarea que tiene la palabra, que tiene el hebreo, que tiene el lenguaje del Señor. Porque viene de una raíz que significa acompañar, que significa cruzar y que significa hacer una transición. Ahora que estoy estudiando, estoy aprendiendo a manejar el PowerPoint, ahí dice la transición, es decir, pasar de un movimiento con un clic o escogiendo qué voy a hacer y luego me cambia el movimiento de la figura. Eso es una transición. Eso es lo que me dice aquí el Señor. El Señor quiere que de los movimientos del mundo, de todas las influencias del mundo, yo haga la transición mediante la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que yo encuentre mi compañía, para que yo encuentre aquello que me llena, que me toca, que puedo conocer el sentimiento de Dios, que puedo sentir el amor del Padre. Esa es la palabra. Ese es el objetivo del idioma hebreo, que me acompañe, que esté conmigo. ¿Cuántos de nosotros? Al menos a mí me pasaba así. Cuando mi esposo se iba de viaje, yo me quedaba sola en el apartamento, en una ciudad donde yo no conocía a nadie. Y yo, lo único que hacía cuando me iba a dormir, sí cerraba todas las ventanas y ponía 3, 4 ventiladores por el calor. Y yo cogía la Biblia y yo me acostaba con ella. Y la abrazaba toda la noche y ese era mi compañero. Y me sentía segura porque sabía que era la palabra de Dios. Porque sabía que nadie me podía tocar porque estaba conmigo la palabra, mi compañero, mi amigo. Y eso es lo que significa la palabra abar, que es la raíz del hebreo, que significa compañero, que significa cruzar. Entonces dice aquí entonces, estudiar la raíz de las palabras de la Escritura nos lleva a conocer la profundidad. Óigame bien, cuando usted y yo
le demos la importancia que se merece la escritura del Señor, la palabra de Dios, usted va a conocer las profundidades del Señor. Va a conocer algo que tiene el hebreo, y es que maneja la revelación de Dios. Ese es el lenguaje, maneja la revelación de Dios. Si usted va a Daniel, el Señor le habló a Daniel y le dice, cierra este libro, pero ya en los tiempos, al final de los tiempos, que dice el Señor, abran y lean lo que yo le dije a Daniel que era lo que iba a acontecer. Entonces, es cuando nosotros vamos y estudiamos la raíz de una palabra, entonces vamos a conocer la profundidad y la revelación del propósito del Señor que tiene con la creación y con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, Dios tiene una tarea con cada uno de nosotros. Dios sabe qué es lo que nosotros venimos a hacer. Recuerde la cita que yo les di a ustedes el domingo. Desde el vientre de nuestra madre nosotros venimos ya asignados por Dios para hacer una tarea. Y gloria a Dios que a nosotros no nos tocó ser del maligno. Porque ahí dice que los impíos vienen desde el vientre. Y para ellos no hay salvación. Los que les gusta allá las cosas, desde el vientre de la madre somos elegidos y seleccionados. ¿Para qué? Para hacerle una obra al Señor. ¿No se lo dijo el Señor a Jeremías? Desde el vientre de la madre yo te escogí, te puse un nombre, profeta por las naciones. Y por eso llega el tiempo, llega el momento en que el Señor dice, listo, es su tiempo, salga. Empiece a caminar, empiece a buscar. Igualmente sucedió se me escapó el nombre ahorita, con Moisés. Con cada uno de los grandes personajes que usted ve aquí en la Biblia, es porque desde el vientre de la madre fueron elegidos, ¿para qué? Para cumplir un propósito en esa generación. Aquí a nosotros, en esta generación en la que tuvimos la oportunidad de nacer, porque seguramente nosotros nacimos después del 48, ¿cierto? ¿O hay alguno aquí del 30? Entonces, como nosotros nacimos del 48 para acá, dice el Señor que nosotros estamos llamados a ver cosas, y no pasará esta generación desde el 48 hasta de aquí en adelante todo lo que haga. Nosotros somos esa generación que vamos a mirar, que vamos a darnos cuenta de muchas cosas, que estamos viviendo muchas circunstancias, porque nos ha tocado a nosotros. Nos ha tocado a nosotros ver, nos ha tocado a nosotros ser de esa generación en la que nosotros vemos, pero que también hay la opción, la oportunidad de conocer del Señor, de hablar del Mesías, de ir y llevar el mensaje del Señor. Ahora dice cruzar, cruzará, dice cruzar del cielo a la tierra. Cruzó de muerte a vida, cruzó de vivir en pecado, ahora vivir en santidad. Salir de la desobediencia para entrar en la obediencia. Salir de las tinieblas a la luz. Y tuve la oportunidad de estudiar algunas cosas. Y cuando uno estudia, o sea, uno preste la atención a todo lo que el hombre ha cogido, que es del Señor, pero que tiene otro uso. El arco iris, que lo cogieron ahorita y le están dando un uso que no es adecuado. Y cuando usted lee en Apocalipsis, usted dice que detrás del trono del Señor, ¿qué arco estaba? El arco iris, ¿cierto? Y si usted mira que a través de un prisma usted pasa una luz que se proyecta, se descompone la luz en diferentes colores, ¿cierto? Y por eso el enemigo quiere contaminar la luz. Él quiere también ser luz, pero recuerde lo que dice la Escritura, que la luz de Él es tiniebla. Y por eso el enemigo siempre quiere coger lo que le pertenece a Dios y ponerlo para sí, utilizarlo, porque en el corazón de Él se halló maldad. ¿Y por qué se halló maldad en el corazón de este querubín? Porque yo decía, Señor, Satanás es un querubín, protector, hermoso, lleno de gloria, con una tarea que estaba en el jardín del Edén, porque la Biblia dice que él vivía en el jardín del Edén. Y él tenía la oportunidad de subir y bajar, de ir y bajar.
Y dice la escritura, dice el Señor, dice hasta cuando se halló en él la maldad. Pero ¿por qué se halla la maldad en el corazón de una persona? ¿Por qué se halla maldad en mi corazón cuando yo todo lo tengo? La soberbia, el orgullo, la jactancia, el nombre, el que yo hablo de que, ay, tengo esto, tengo lo otro. En mí que hay soberbia, nace el orgullo, nace la prepotencia. Y eso me lleva aquí a hablar lo que no es. Eso me lleva a mí a decir que yo soy más que Rosita, porque como yo sí tengo esto, esto y esto, y ella no, entonces yo fuchis. Y ese es el problema. Ese es el problema, hermano, cuando Dios nos engrandece, cuando Dios nos da favores, cuando Dios de pronto nos da cosas, mi corazón cambia. Mi corazón varía. Ya no necesito de Dios porque ya tengo un empleo, ya tengo un esposo, ya tengo una esposa. O le pasa a usted como me pasó a mí. Cuando yo me casé pesaba 48 kilos. Y al año pesaba 80, porque me dediqué a comer, a ver televisión. Tenía 2 televisores, puras telenovelas, y coma y haga y no hacía nada. ¿Por qué? Porque yo antes sí me cuidaba porque no tenía esposo, pero como ya estaba casada, ¿qué me preocupa? Tampoco es ir a los extremos, ¿cierto? Porque el cuerpo necesita y el cuerpo requiere una serie de cosas. Pero es que yo le permito que mi corazón nazca. Y recuerde lo que el Señor nos habla en su palabra. Tenga cuidado con lo que usted ve, a quién ve, y tenga cuidado lo que usted oye y a quien escucha. Porque de ahí es donde nacen las cosas. El enemigo se dio cuenta de todo lo que tenía el Padre. Y él que dice, yo lo quiero, subiré al cielo y me sentaré en el sitio de él. Y a muchos se les sube la chicha a la cabeza, se les crece el enano. Y después ya no quieren caminar, sino levitar. Levita la oración, levita el cántico, le evita todas las cosas que tengan que ver con el Señor. Entonces fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. El Señor, a través de su palabra, hermano, Él quiere que usted cruce el río. Él quiere que usted cruce el río Jordán. Él quiere que usted cruce el fluir de las aguas. Y yo pensaba en algo, hermano, y yo decía... hay una parte de la escritura, no sé, pero sé que dice, y conozco esa, pero no sé en dónde está, donde dice que caminó un poco y el agua le llegó a las rodillas, a los tobillos, ¿cierto? Y caminó otro poco y el agua le llegó a las rodillas. Caminó otro poco y el agua le llegó a los lomos. Caminó otro poco y el agua le llegó al cuello. Y cuando ya caminó, entonces como se estaba ahogando, le tocó aprender a nadar. ¿Por qué? Porque son las diferentes pruebas, son las diferentes situaciones por las que nosotros vamos a pasar. ¿Para qué? Para crecer, para desarrollar, para conocer el lenguaje del Señor, para poder tener una relación con el Eterno, con el Señor, con el gran yo soy. Por eso es importante, hermano. Entonces, poder conocer el idioma hebreo me da la opción de conocer y entender lo que el Señor estaba diciendo en Juan 8:43. ¿No entiende mi lenguaje? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me entienden? Y si nosotros no entendemos, y si por le digo, si yo le hablo a usted en español, en inglés, seguramente que de pronto el que medio maneja me puede entender, y eso es inglés todo machaqueado, ¿cierto? Pero aquí el Señor está diciendo, para que usted me entienda, necesitamos escudriñar. Necesitamos acercarnos al Señor mediante su palabra. Que le dediquemos un tiempito al Señor para poder entender lo que Él me está diciendo. Ahora, ¿por qué es importante conocer el hebreo? O sea, el idioma del Señor. Miren lo que dice Hechos 21. Vámonos por favor a Hechos 21. Hechos 21, 40, dice así: cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. Dice el 22:2. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, ¿qué hicieron?
observaron aún más silencio y Pablo continuó. ¿Qué trae el hebreo? Poder. Eso es lo que trae el lenguaje hebreo. Porque fíjense que había una revoltura ya, porque Pablo estaba ahí, ¿cierto? ¿Y qué hizo él? Habló en hebreo. Porque los que estaban ahí hablaban hebreo y también hablaban en otro idioma. Pero cuando él empezó a expresarse en hebreo, todo el mundo se calló. Todo el mundo escuchó. Porque es un lenguaje que indica autoridad, que indica poder. Jesús no sanó con el hebreo dando palabra. Jesús no le dijo a la sorda, Éfrata, y los oídos se abrieron. Jesús no dijo palabras en hebreo y el espíritu o la enfermedad o la situación no fue respondida, porque el lenguaje del Señor tiene poder, tiene autoridad. Por eso es importante conocer el lenguaje del Señor. Es importante saber qué quiere decir cuando la Escritura me habla sobre sí. Fíjense que es un idioma que tiene poder. Es el idioma de la revelación de Cristo. Vámonos, por favor, a Hechos 9:4, versículo 4. Dice, al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, ahí es cuando el Señor se le aparece a Pablo. Pero mire en qué lengua habla el Señor a Pablo. Pablo lo dice. Por eso el lenguaje de Cristo es el hebreo. Hechos 26:13. Vamos a leerlo desde el 13. Ahora, el idioma de la revelación es el que usa Dios. Dios usa los sueños, las visiones, la aparición de ángeles y también la palabra. Él mismo es el que viene y nos da la palabra. Recuerde el sueño que yo tuve, que yo les dije a ustedes que a las 6 de la mañana escuché una voz que el Señor me dijo, Devarim. Y yo dije, uy, Devarim, ¿y eso qué es? Después cuando fui a investigar, significa Deuteronomio. Él me habló ¿en qué? En hebreo. ¿Por qué? Porque él sabe que yo medio le rasguño por ahí algunas cosas. Y si no, vaya, investigue qué es lo que yo le quiero hablar y qué es lo que yo le quiero decir. Mire lo que dice Hechos 26, versículo 3. Al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía, ¿en qué? En el idioma hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos 26, 14, 13 y 14. ¿En qué idioma le habló el Señor a Pablo? En el hebreo. Mire, el letrero ese que le pusieron al Señor Jesús el día de su muerte estaba escrito en 3 idiomas. En griego, en latín y en hebreo. Y las 3 formas como se escribe, ahí el nombre es Yud-He-Va-Hei. Quiere decir, Él es el Señor. Él es el rey de los... Entonces fíjense que todo, por eso el rey que dijo, lo que está escrito, escrito está. ¿Por qué en esos 3 idiomas? Porque son en los 3 idiomas que se manejaba en esa época. Se manejaba el latín, se manejaba el griego y se manejaba el hebreo. ¿Ya? Entonces por eso en los 3 idiomas fue que escribieron el mensaje ese que decía ahí. ¿En qué idioma le habló el Señor a Pablo? En hebreo. Luego, el Señor nos quiere enseñar su idioma.
Él quiere que usted se siente escudriñar qué quiere decir cada una de las palabras, qué quiere decir cada una de las cosas que están ahí escritas. Por eso yo digo que si el Señor nos diera vida, por lo menos 10,000 años, nosotros no alcanzamos a escudriñarle ni esto de la palabra de Dios. Porque es impresionante todas las cosas que hay que conocer. Por ejemplo, lo que Glorita puso ahora, los corazones. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con sanidad interior. Muchas, yo le decía ahorita a Verónica, que muchas de las dolencias que nosotros tenemos es porque hay algo en mi parte almática que me está agobiando, que me está teniendo una serie de situaciones que me están llevando a mí a la lona. ¿Y cómo hace el cuerpo? Pues somatiza la preocupación, somatiza la angustia, somatiza el afán, somatiza todas las cosas. Por eso nosotros vamos. Yo le comentaba a ella la experiencia que tuve cuando fui a visitar a mi sobrino, porque yo fui a orar por él y yo le dije a mi hermano, aquí las cosas son con Dios. Aquí es buscando del Señor. Y solo Dios sabe por qué usted está viviendo esa situación tan tenaz. Porque no solamente es su hijo, es toda la familia. Y yo cuando empecé a orar y yo vi a mi sobrino, a mí se me desplomó todo. A mí se me vino abajo todo. Y eso para nosotros ha sido un conflicto, un dolor, una cosa que yo me siento, yo me paro, yo quiero estudiar, no soy capaz, quiero llorar, no soy capaz, o sea, una cantidad de cosas, y que esa situación me llevó a mí a tener una cantidad de dolencias, que me tocó ir al médico y el médico me mandó un montón de exámenes, así como hablaba Vianney anoche, que me hicieron ecografías, que me hicieron ultrasonidos, que me hicieron mamografía, me hicieron no sé qué, me mandaron exámenes de todo tipo. Y la doctora me dijo, usted no tiene nada, la voy a mandar al psicólogo. Y ahí me dieron una cita al psicólogo. Pero la muchacha dijo, yo la llamo, yo le dije, Señor, yo no necesito psicólogo. ¿Por qué? Porque la parte emocional es la que controla todo. Y así estamos en algunas de nosotras, porque en el WhatsApp nosotros hablamos y nos contamos todas las cosas y nos damos consejos y nos apoyamos y nos ayudamos y nos decimos, yo viví esto, yo viví aquello, ay, ¿usted qué hizo? Yo hice esto, bueno, entonces yo también lo voy a hacer. Tranquila, hay que seguir, hay que apoyar, hay que ayudar, no sé qué. Y a mí eso me tiene a mí en la lona. A veces uno no entiende lo que vive mucha gente. Cuando uno ve que las cosas son en la carne de uno, uno entiende los demás. Porque si a mí no me toca, si a uno no es el que está viviendo, uno le parece que no es así, o que le está poniendo mucha tiza. Cuando uno ve a un joven de 27 años con una problemática como la que él tiene, con una carrera que se iba a graduar de ingeniero y que no ha podido por la situación difícil. Y eso es lo que uno dice, Dios mío, no entiendo. Y eso, Dios es soberano, como yo le dije a mi hermano, que fuimos con mi hermana Yanea, hoy hace 8 días donde mi hermano, y oramos y los ungimos, pero es fuerte, es duro porque uno no sabe cómo acoger ni para dónde ir. Entonces uno entiende las problemáticas de muchos hermanos de la iglesia, con su familia, con su papá, con algún hermano en particular. Uno dice, Señor, esto es... Y por más de que uno quisiera, pues sí, uno se refugia en la oración, uno se refugia en Dios y a través del cántico, y me paro y oro y le clamo al Señor y le pido al Señor que Él solamente me dé a mí como esa paz y esa tranquilidad y que nos ayude, porque uno no sabe qué es lo que Dios está buscando, qué es lo que Dios tiene. Yo se lo dije a mi hermano, solo Dios sabe, hermano, y aquí es con Dios. Por eso, hermanos, la Biblia me revela a mí la forma como Dios me quiere hablar. Y la forma de como Dios revela su palabra es a través de sueños, a través de visiones, a través de la visita de ángeles, como visitó a Abraham, como guiaron a María y a José, y como todas estas cosas que nos enseña la palabra. Pero hay que entrar a conocer la Escritura, hay que entrar a conocer la palabra de Dios, que es lo que Dios me quiere hablar.
¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de su mensaje? El idioma hebreo, que es este manualito, esta palabrita, este mensaje, esta escritura, es la forma y es la manera como Dios se comunica con lo que es su pueblo, con lo que son suyos. Por eso el Señor Jesús dice que Él habla para que no entiendan los que lo están llamando. Por eso el mismo Señor dice, yo hablo para que no me entiendan y no sea que se arrepientan y ustedes entren en el reino. Porque el Señor es cumplidor de lo que dice el Señor. Y el objetivo de Él, por eso es el lenguaje del Señor. Por eso es la palabra de Dios. Lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros conozcamos ese idioma, conozcamos esa forma, esa manera de cómo, vuelvo y le digo, aquí no se trata de que hablemos el hebreo no, sino que conozca qué es lo que quiere decir el Señor en su palabra, que conozca el verdadero significado de una palabra. Fíjese todo lo que hemos aprendido de la palabra serpiente y todo lo que falta y todo lo que está escondido detrás de este animalito, de este animal, y tiene una gran cantidad de cosas a través de este animal. Y eso es lo que el Señor quiere. Fíjese que en un ayuno Manuelito nos hablaba. ¿Qué nos hablaba Manuelito? Que el Señor, ¿qué dice? El idioma, los animales tienen que enseñarnos. La naturaleza tiene que enseñarnos. Las cosas tienen que enseñarnos algo de la presencia de Dios. Ahora, el lenguaje o el idioma hebreo tiene algo muy particular, y es que tienen una identidad. Dice, es el idioma cuyos símbolos, nombres, números, lugares tienen algo que revelarnos con respecto al propósito del Señor. ¿Qué es el número 7? Plenitud, descanso, ¿cierto? Reposo, obra terminada. Ese es el número 7. Si sabemos que el número 7 le pertenece a la consonante Zain. Zain significa ¿qué? Perfección, corona, espada, lucha, alimento, protección. Fíjese todo lo que nos enseña a nosotros la palabra del Señor, lo que Él quiere. Y por eso usted y yo tenemos que saber cómo se encuentra escrita en determinado contenido de la palabra de Dios. Porque a veces viene con un artículo, o a veces terminan en unas consonantes que cambian su forma al terminar la palabra y que tienen un significado. Leamos lo que dice Juan para que miremos que el lenguaje hebreo lo que nos enseña son los nombres de sitios, de personas, de cosas que nos da el Señor a través de su palabra. Juan 5 del 2 al 3. Dice el Señor así en su palabra: hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama, ¿cómo se llama? Luego, cuando usted diga Betesda, ¿hay qué idioma está hablando? En hebreo. Que dice que tiene 5 pórticos. Eso es lo que nos está hablando de qué, de un lugar, de un sitio. Nos está dando el nombre. Ahora, fíjense que también vamos a Apocalipsis 9:11. Tienen sobre ellos por rey el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Fíjense que ahí son nombres que no tienen traducción, pero que tienen un significado dentro del pensamiento del Señor. Es un sitio, es un lugar en donde se va a producir una serie de eventos según lo que nos enseña la Escritura. Ahora, también representa esta palabra o la palabra del Señor o el hebreo, representa el pueblo de Dios, los escogidos del Señor. Vámonos a Éxodo para mirar Éxodo capítulo 3, versículo 8. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel,
al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos. Y fíjense que allí el Señor nos está hablando de qué, que nos va a sacar ¿a dónde? ¿Que nos va a sacar de dónde? Por eso Él dice, he venido ¿para qué? Para liberarnos. El Dios de los hebreos, el Dios del Señor, creo que era 18. Ahora el 18 dice, ellos escucharán tu voz, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirá, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permíteme que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Entonces fíjense que aquí nos está hablando de ¿qué? Del Dios de los hebreos. Ya está hablando del pueblo, ¿por qué? Porque ya Abraham había pasado el río, ¿cierto? Ya Abraham había pasado el Éufrates, ya había pasado al otro lado del río. Yo decía, Señor, y el Éufrates al final de la Biblia, al final de los tiempos, tiene una tarea por hacer. Y si ustedes han visto y han leído y se han dado cuenta que el Éufrates tiene que secarse para que los reyes del oriente entren a hacerle guerra al pueblo de Israel. Sí, ya se está secando. Porque cuando uno lo mira, como era antes, yo decía, Señor, pero ¿por dónde pasaría? Sería que las olas bajaron, ¿cómo se llama eso? La marea bajó y ellos pudieron pasar con todo lo que tenían. ¿Para qué? Para llegar al sitio. Porque Dios siempre, donde Él nos ponga o donde Él nos envíe, Él va a preparar todo para que usted le cumpla la palabra al Señor. Él le va a dar a usted los recursos, Él le va a dar a usted el tiempo, Él le va a dar a usted las personas, Él le va a dar delante suyo lo que Él quiere que usted haga. Él no va a jugar con usted a la pirinola, no, Él va a hacer que usted le cumpla y Él es su proveedor. Él se proveerá para que usted le obedezca al Señor, para que usted cruce al otro lado, para que usted llegue al objetivo o al propósito que el Señor tiene. Vámonos un poquito a Éxodo 5:3, por favor. Dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron ellos, déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Mire la inquietud que tenía el pueblo. Si no le cumplían al Señor, ¿cuál era el temor? Que podía venir algo sobre ellos por causa de ¿qué? De la desobediencia a la palabra de Dios. De no cumplirle al Señor lo que Él nos ha mandado a hacer. Él nos está entregando unas tareas, Él nos está entregando unas cosas. Por algo Dios nos está enseñando todo este montón de cosas que nos ha dado a través digamos, como de la inquietud o del mover del Espíritu Santo en Glorita para que nos esté hablando tan puntual. Porque eso son cosas muy puntuales. Eso son cosas, y aquella que le toca, párele bolas, porque por algo el Señor le dio a usted ese espíritu, o por algo el Señor le dio a usted ese tipo de corazón, para que usted analice, para que usted vea, y para que empiece a decirle al Señor, aquí como Señor, aquí como sanamos, aquí como trabajamos, aquí como es. Porque el objetivo no es simplemente que usted hable, y al final usted no dice nada. Aquí solamente el Señor sabe que tiene un propósito y que nosotros, solamente Dios sabe por qué le entregó a usted ese espíritu, por qué le entregó a usted ese corazón. Porque uno se queda pensando y uno dice, Dios mío, la verdad, yo siempre digo, no sabemos nada de la Biblia. Desconocemos tanto. Yo a veces le digo al doctor, yo a veces me quito el sombrero delante de algunos hermanos porque esos saben más que yo y mejor, porque eso para mí es un motivo, para mí es como un motivarme o no sé cómo llamar esa palabra, ¿para qué? Para que yo diga, vea qué bonito. Y para que uno diga, hay personas mejores que uno no se crea que es mejor
que nadie, que yo entonces porque tengo esto, entonces yo soy más o soy menos. No, hermano. La Biblia siempre dice que habrá personas más grandes que nosotros y más pequeñas que nosotros. Pero si nosotros no nos hagamos grandes, no sea que el Señor nos avergüence. Siempre tenga la actitud de humildad, de sencillez, de entender que nosotros no lo sabemos todo y que hay mejores personas que nosotros. Hay mejores personas que conocen la palabra, que conocen la Biblia, que conocen la Escritura. Y uno a veces se queda asombrado de cómo el pueblo del Señor conoce. Y yo alabo a Dios y glorifico a Dios porque es un pueblo que conoce la Escritura. Y que fácilmente, si usted va caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura y siempre tiene pendiente lo que dice la palabra del Señor, no vamos a ser engañados. Porque el mover del engaño es fuerte. El mover de las mentiras es fuerte, hermano, en estos tiempos. Del miedo, de la angustia, del afán, de la zozobra y de todo lo que se viene gestando allá afuera que nos va a afectar a nosotros. Por eso el Señor nos está preparando, ¿para qué? Para luchar. ¿Cuántos de esos espíritus que nos han hablado tenemos nosotros? Muchos. No, yo no tengo ningún espíritu. Mijita, ahí tiene la mentira, ¿o yo? Entonces, más bien vaya, libérese del espíritu de mentira. Sí, ahí nomás tenemos el espíritu de blasfemia y mentira, porque eso es así, eso todo, porque Pablo, hay una parte de la Escritura, no sé si es Pedro o Juan, donde dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Y no nos creamos que somos los santos de los santos, porque aquí el único santo y el único Señor es Dios. Y eso es importante, hermano, que reconozcamos siempre que hay personas mejores que nosotros y que conocen la palabra. Hay unas cosas que yo digo, ay Dios mío, me dieron por la cabeza. Uy, Señor, aquí, uy, me dolió, Señor, me dolió. Pero no es la hermana, no es el hermano, es Dios quien le está diciendo, hey, párale bolas a eso que usted sintió, a esa situación que usted, la palabra le inquietó, la palabra le motivó, que ahí estamos mal. Entonces hay que prestarle atención a esa parte y empezar a mirar cómo nosotros manejamos. Ahora, ¿qué ventajas tenemos con conocer el hebreo, conocer el lenguaje del Señor? La ventaja que nos da el Señor cuando conocemos su lenguaje es que nos da una identidad como pueblo de Dios. Eso es, nos identificamos como pueblo de Él, que fuimos elegidos para ser sus seguidores. Dice, es lo que nos da una identidad, porque fuimos elegidos por Dios para tener un idioma de revelación que nos enseña la verdad de los nombres de los lugares específicos. Y además es un idioma que tiene una cultura, y esa cultura o ese idioma o ese lenguaje o eso que nos está diciendo el Señor, nada más y nada menos lo que nos va a dar es, por eso el Señor está diciendo, escudriñe mi palabra, conozca la profundidad, conozca mi lenguaje, conozca lo que yo tengo escrito aquí, para que usted pueda entrar y conocer la vida eterna, para que al mismo tiempo, conociendo su palabra, nosotros testifiquemos de que el Señor está con nosotros. Honremos su nombre. Por eso es importante, hermano. Es muy importante que usted y yo conozcamos la Escritura, conozcamos la palabra de Dios, porque ese es el objetivo. El objetivo es ese, hermano, usted se identifique con Dios. Cada uno de nosotros nos identifiquemos con el Señor, nos identifiquemos con el Padre, con el Señor. Ahora, entonces, estudiar el hebreo como idioma me permite el original, lo profundo y la revelación y el impacto que tiene la palabra de Dios en mi vida. La palabra de Dios tiene que impactarme. La palabra de Dios me tiene que llevar a conocer lo escondido detrás del Señor. Lo escondido detrás de una palabra. Propóngase, diga, Señor, me gustaría conocer, y vaya. Hay una Biblia que si usted no tiene, hay una Biblia
no me acuerdo, se llama Reina Valera 60, y usted la descarga y usted toca cada una de las palabras, ahí le sale en el Strong, le sale en el hebreo, le sale en el griego y todas las combinaciones. Ahí mismo donde usted oprime ese botón. Otra diferente. ¿Ya? Entonces, esa es importante. ¿Por qué? Porque usted no tiene, no es que no tenga computador, pero tiene un celular. Descargue esa aplicación de la RB60, es como azulita, y usted le da ahí cualquier palabra, usted le da ahí, le da clic sobre la palabra y en la parte de abajo, en la parte inferior, ahí le sale la transliteración, viene de la raíz tal, significa esto, significa aquello, váyase a este número que significa aquí, y si es del griego, si es del hebreo, si es del latín, y ahí le dice el significado. Y de ahí usted sabe si es una raíz o no es una raíz. Si es una raíz quiere decir que no puede cambiar, porque así como ibrí, hebreo y abar, las tres tienen la misma raíz. La ain, la resh y la ayin, la va, la ve y la resh. Son las tres consonantes que me indican a mí una sola palabra. Hebreo, hebreos, fluir, cruzar, hacer la transición. Eso es lo que significa el que nosotros conozcamos el lenguaje del Señor. Por eso, hermanos, el hebreo es un idioma. Es un idioma. El comportamiento de ellos es lo que ellos están haciendo, lo que dice la Escritura. Los israelitas, todos los israelitas, son los que pertenecen a las 12 tribus de Israel. Rubén, dígame las otras, Rubén, Dan, Neftalí, Benjamín, Manasés, Judá. Todos ellos, esos 12, son los que conforman el pueblo de Israel, que se dividieron en los tiempos de Salomón, que se dividieron en el reino del norte y en el reino del sur, que son las 10 tribus que aparecen perdidas y que ahora el Señor los está trayendo de todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra. Él está trayendo su pueblo para Él, porque viene el juicio de Dios sobre la tierra y Él va a hacer lo que Él sabe hacer, guardar a su pueblo del juicio, guardar a su pueblo de lo que ha de venir, del fuego que viene en estos tiempos, hermano. Porque este juicio que viene sobre la tierra no es con agua, es con fuego. Todo se va a quemar, dice la Escritura, si usted lo ha leído, si usted lo ha leído en la palabra de Dios. Hay una parte de la Escritura dice que todo lo que hay allá en el cielo, las constelaciones y todo eso caerá en fuego a traer juicio sobre la tierra. Pero nosotros, como estamos con el Señor, como vamos caminando, como estamos en la misericordia de Dios, pues nosotros no vamos a vivir todas esas situaciones duras y difíciles que nos dice el Señor en su palabra. Y por eso lo que el Señor dice, oren, rueguen, velen, que el Señor no venga en este tiempo, en este mes que se llama Kisleu, y que en el hebreo significa luz, luces. Y por eso la gente está como loca. Y si el Señor viniera, ¿a cuántos de nosotros nos va a encontrar de pronto celebrando todas esas festividades paganas? Por eso el mismo Señor dice, ruegue para que mi Padre no me envíe en el mes de Kisleu, que independiente que es el de la luz, pero en Israel es invierno. Oren a mi Padre para que yo no venga. ¿Por qué? Porque seguramente nos va a encontrar fuera de combate. Nos va a encontrar practicando lo que no es del Señor. Por eso, hermanos, aquí la cosa es buscando lo que dice el Señor en su palabra. Dedíquele tiempito a la Escritura para que usted pueda conocer los grandes misterios que nos da la palabra, las grandes cosas que nos enseña la Escritura. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con todas esas enseñanzas, con todos esos misterios, con todos esos animales, con todo ese montón de cosas que nos enseña la Escritura? Para que podamos entender qué es lo que el Señor nos habla.
para que podamos decir lo que el Señor dice. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no la escudriñan? Entonces cuando uno habla, cuando uno dice, ¿qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? No entiendo, porque no me he dedicado a escudriñar la palabra de Dios. Y ahorita no podemos escudarnos en que no tenemos, porque hay muchas opciones para conocer la palabra, muchas oportunidades. Si no, mire, aquí están todas las Biblias, venga, léalas. O si no, lea la escritura ahí mismo en la Biblia, ahí donde usted tiene en su celular. Acuéstese y en vez de ponerse a oír lo que no debe, póngase en la tarea de que cada día usted escuche un capítulo, 2 capítulos, 1 hora. 5 horas dura usted leyendo Génesis, 20 minutos leyendo Santiago, media hora leyendo Gálatas. Luego, si usted se lo propone, a lo mejor usted en 2 meses se lee toda la Biblia, toda la palabra. Pero como nosotros estamos enredados en tantas cosas, entonces no le dedicamos tiempo a la palabra del Señor. Conozca el lenguaje del Señor, hermano. Ser judío es pertenecer a la tribu del Señor. Y nosotros no somos judíos, porque nosotros tenemos otra nacionalidad. Seguimos a un judío diferente, porque el Señor nos llama, digamos, la gente dice que nosotros somos gentiles, pero la palabra original somos naciones. Porque el Señor dice, yo haré que las naciones también vengan a mí. Y las naciones somos nosotros, los que no somos directamente de una mamá judía y de un papá judío, porque nosotros formamos parte también de los injertos que habla el Señor. Israelitas, vuelvo y le digo, son los que pertenecen a la tribu de Israel, los judíos solamente que pertenecen a la tribu de Judá, y los hebreos todos los que cruzan al otro lado. Si usted quiere cruzar al otro lado con la palabra, no es que usted diga, voy a ser hebreo porque crucé de aquí al parque. No, tiene que ver es con la palabra, que usted salga de una actitud a otra, de un comportamiento a otro. Eso es una transición, eso es un cruzar, un cambiar, un hablar diferente. A eso es que nos dice el Señor. Por eso Él dice que tenemos que hablar como está escrito en la palabra. Pero si no la leemos, ¿cómo cambiamos los lenguajes? ¿Cómo cambiamos ciertas palabras que en vez de darnos salud, entonces, como que me voy a enfermar, como que me va a doler la cabeza? Claro, usted ya dio una palabra y tenga la plena seguridad que usted le va a doler, porque usted habló. Y la palabra del Señor dice que todo lo que sale de aquí se le cumple. Usted dice, ay, ¿por qué no me da la lotería? ¿Por qué juega al azar? ¿Por qué dice el Señor? Jugar a la lotería es jugar al azar. Jugar a la suerte, dice el Señor en un proverbio. Que la gente le juega a la suerte. Que usted puede jugar, pero la voluntad del Señor, si le queda la lotería, ¿qué tal que usted se la gane? Uy, yo ahora sí voy a seguir jugando porque ya me la gané y de aquí para... Entonces ya usted se envició. Es que ese es el problema que tenemos nosotros. Siempre nos vamos a inclinar a hacer lo que no es de Dios. Por eso Dios sabe como las cometas, ¿no? Dele pita y cuando ya se está alejando mucho, uy, recójale la pita. ¿Por qué? Porque se me está yendo demasiado lejos la cometa. Por eso el Señor sabe cómo nos trata, qué nos da y cómo nos lo da. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros a través del lenguaje del Señor, a través de la palabra del Señor, cambiemos. Crucemos al otro lado, hermano. Yo lo invito para que usted cruce, para que usted pase, para que usted salga de esa situación, de esa circunstancia. Créale al Señor. Créale a Dios, porque Dios, todo lo que está escrito en su palabra, Él lo va a cumplir. Porque así lo dice la Escritura, así lo dice Él. Y Él lo va a cumplir. El problema es que nosotros en algunos momentos dudamos si realmente Dios me lo va a dar o no me lo va a dar. Por eso el Señor dice, pida, pero conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y seguramente Dios nos va a dar, seguramente Dios nos va a responder ese clamor y ese pedir. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por su palabra, Señor. Gracias porque hoy entendemos qué importante es conocer el idioma, Señor. El idioma con el que usted habla a través de su palabra. El idioma con usted
le habló a Pablo, Señor, y le dijo, y le exhortó y le llamó. ¿Por qué lo persigue? ¿Por qué persigue, Señor, al Dios, al eterno Señor? Y él le dijo, ¿cuánto te duele? ¿Cuánto te da goces? ¿Cuánto te cuesta entender ese cruce, ese ir a otro lado? Es navegar en las aguas del Señor, en las aguas del Espíritu. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender este idioma, Señor, este idioma de animales, este idioma de símbolos, de sonidos, este idioma, Señor, de tantas cosas que hay en la Escritura, de colores, de consonantes, de números, de ciudades, de nombres, Señor, para poder entender, Padre bendito. Así como tú dices, Señor, Betania, la casa de los pobres, la casa de la aflicción. Y nosotros entendemos, Señor, que tú llegarás a estos sitios, a estas casas, donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay necesidades, Señor. Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano, ayúdanos, bendito. Ayúdanos, Señor, en estos momentos duros, en estos momentos difíciles, en estos momentos donde solo tú sabes, Señor, el problema de cada familia, Señor. La lucha, la batalla, el esfuerzo, Señor, que hacemos cada día para poder sostenernos en ti, Señor. A veces nos desanimamos, Señor, a veces nos cansamos, Señor, a veces, Señor, queremos tirar todo por la borda, Señor, porque pareciera, Señor, que tú no nos escuchas, pareciera, Señor, que tú no tienes compasión, que no eres misericordioso, Señor. Por eso ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender su idioma, Señor, ese idioma que tiene que ver con el reino, Señor, ese idioma que tiene que ver con su forma de pensar, con lo secreto, con lo oculto, con aquello que está escondido, Señor, para poder entender, Señor, eso que tú nos quieres enseñar. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios, por esta palabra, por esta claridad, por este concepto, Señor, para que nosotros no seamos engañados, Señor, para que no entendamos, Señor, y hagamos cosas que no nos han llamado a hacer, Señor, porque hay cosas que son para los judíos, hay cosas que son como pueblo de Israel y otras muy distintas para nosotros, Señor. Es entender su lenguaje, es comprender la Escritura, es poder conocer lo que está escrito, lo que está escondido, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudarás a cruzar al otro lado, Señor. Tú nos llevarás, Señor, de muerte a vida, Señor, de la muerte a la resurrección, porque tú nos ayudarás a pasar en este valle de sombra de muerte, Señor, y nos llevarás a la luz admirable, Señor, pero es con su palabra, Señor. Es la palabra, Señor, que tiene luz, es la palabra, Señor, que ilumina en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Gracias, divino Dios, gracias, poderoso Dios. Bendiga, Señor, los hermanos de Medellín, de Bogotá, de Piedecuesta, de Bucaramanga, Señor, y donde quiera que escuchen este mensaje y esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos entendido que es importante conocer su idioma, conocer su palabra, conocer la simbología, conocer, Señor, lo que está escrito para poder entender. ¿Qué me habla mi Padre? ¿De qué me habla mi Señor? ¿Qué es lo que me quiere dar y hasta dónde podemos llegar? Por eso, gracias Dios eterno, gracias Dios amado, gracias divino Salvador. Oramos, clamamos al Dios del cielo, Señor, por los enfermos, Señor. Pero primeramente, Señor, sana nuestra alma, Señor. Sana todas estas situaciones que hay en nuestro corazón, vivencias del ayer que hoy en día están haciendo mella, Señor. Están saliendo, están floreciendo, están dando frutos, Señor, pero fruto en el cuerpo, Señor. Enfermedad, dolencia, tristeza, lloro, lamento, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú recojas esa cosecha, Señor. Que tú recojas toda esa cosecha y
y siembres nuevamente en esta era, en esta tierra, en este corazón, la palabra, Señor. Esa palabra que fructifica, esa palabra, Señor, que me hace vivir confiado. Gracias, divino Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor, porque a través de su palabra nos das una identidad como su pueblo, una escogencia como su pueblo y un caminar en santidad, en integridad y transparencia para contigo, poderoso Dios y soberano Cristo. Oramos, Señor, por aquellos que están viviendo situaciones difíciles con ellos mismos, Señor, con su cuerpo, Padre bendito, Padre glorioso, Padre eterno, Señor. Gracias, Dios. Te rogamos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Habla el corazón de cada uno de nosotros, Dios eterno, maravilloso, soberano, bendito Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.